Hola muchachos, hoy vamos a estudiar el criterio de Rowe-Hurwitz. El método de Rowe se utiliza para comprobar de manera efectiva la estabilidad de los sistemas dinámicos en lazo cerrado, ya que brinda la información sobre su comportamiento. Este método permite hallar las raíces del denominador de una función de transferencia del sistema, para luego ubicarlas en el semiplano izquierdo o derecho y así determinar la estabilidad del mismo. Este criterio se basa en la construcción de una tabla a partir de los coeficientes del polinomio característico de la función de transferencia. El polinomio característico es el denominador de la función de transferencia y este tiene como condición que solo puede aplicarse si el polinomio característico tiene un término independiente no nulo, es decir, un valor diferente a 0. Para poner en práctica el criterio de Rowe, tenemos que tener en cuenta el polinomio característico de grado n. En este caso es AN, SN. SN representa el grado del polinomio, ¿verdad? Más los diferentes términos de dicho polinomio. Esto debe ser igual a 0 y teniendo en cuenta que A sub 0 o el término independiente debe ser diferente de 0. Para comenzar a construir el arreglo de Hurwitz, se procede a escribir una columna con los términos de S, ¿verdad? Desde Sn hasta S0, ¿verdad? Para construir las filas tenemos que tener en cuenta si n es par. Si este es el caso, la primera fila estará conformada por los términos pares, es decir, AN, AN-2, AN-4. En la fila siguiente se tendrán los términos con índice impar, es decir, AN-1, AN-3, AN-5. Para indicar el cálculo de los diferentes elementos de las filas siguientes, debemos tener en cuenta los siguientes términos. En este caso lo vamos a determinar B1, B2, C1 y C2 y se va a hallar aplicando las siguientes fórmulas, ¿verdad? Para el cálculo de dichos elementos de cada fila, intervienen los elementos de la fila situada inmediatamente por encima de dicha fila, en la que se encuentra el valor a calcular. Los elementos intervinientes serán los situados en la primera columna y los situados en la columna ubicada inmediatamente a la derecha de la correspondiente del elemento que se va a calcular, como lo representan las diferentes fórmulas para B1, B2, C1, C2. Para hallar cada término se realiza una multiplicación en cruz, tal como se indica. El resultado se divide por el término ubicado en la primera columna de la fila inmediatamente superior a la del elemento que se va a calcular. Una vez completada la tabla, se analizan los signos de los elementos de la primera columna, como se muestra acá. El número de cambios de signo indica el número de polos que posee el sistema en el semiplano del eje derecho del plano complejo. Por tanto, será condición necesaria y suficiente para que el sistema sea estable que no haya cambios de signo en la primera columna. Para dicho criterio también existen casos especiales, casos donde no se aplica exactamente el procedimiento anterior. En el primer caso tenemos cuando el primer elemento de una fila es 0. Si esto aparece, la tabulación de Rowe no debe continuar. Para remediar la situación debemos reemplazar el 0 por un número positivo muy pequeño, a lo que llamamos i, y se continúa el proceso tal y cual como lo vimos anteriormente. El otro caso es cuando toda la fila es 0. Cuando todas las filas son 0, se debe usar una ecuación auxiliar, es decir, AS es igual a 0, y está formada por la fila justo arriba de los ceros. Luego se deriva la ecuación auxiliar y los coeficientes resultantes de esa operación se sustituyen de la fila de ceros. Luego se continúa con el proceso normal de la construcción del método de Rowe.